Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Josema Pérez y como ya bien sabes, esto es Car and Review. Esto que tengo aquí detrás es el nuevo Volkswagen ID. Buzz, un vehículo que nos lleva directamente al pasado y más concretamente nos recuerda a esa Volkswagen T1 mítica de mitad del siglo XX, muy famosa dentro de la marca alemana. Volviendo al presente, este ID. Buzz se enmarca dentro de la saga ID y por tanto de vehículos 100% eléctricos. Sin duda alguna, uno de los últimos lanzamientos de coches que más han llamado la atención en nuestro canal. Es por tanto que hoy y como siempre vamos a realizar una review en profundidad y sobre todo centrándonos en los aspectos eléctricos y de diseño de este vehículo que sin duda llama muchísima la atención allí por donde pasa. Ya sabes que si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale a like y nosotros nos vemos ahora mismo aquí en Car and Review. Una vez que hemos recogido el vehículo de Sevilla Bug en su eminencia, paso como siempre a comentarte esas primeras sensaciones que el vehículo nos está dejando en estos primeros instantes de conducción. A decir verdad, lo de que iba a ser un vehículo silencioso era presumible, pero aquí la ergonomía, el espacio, la anchura y en cierto sentido, bueno, pues todos los elementos que están destinados al confort de los pasajeros, bueno, pues se nota y mucho. Es un vehículo que a simple tacto de conducción también es agradable. Profundizaremos ahora mucho más en todo su apartado eléctrico también, cuestiones de autonomía, diseño por supuesto, porque hay muchísimo que decir y bueno, pues datos muy curiosos también, ¿no? En cuanto a este diseño retro o vintage, por así decirlo. Y bueno, como siempre te digo, no pierdas ojo y ya sabes que ahora mismo tienes una review completa de todo lo que da esta ID. Buzz 2023. You give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática, ya sabes, ese análisis en cuanto a diseño y estética de, en este caso, la Volkswagen ID. Buzz. Vente por aquí y te enseño este frontal que, como has podido comprobar, es lo que más llama la atención dentro de este diseño de la ID. Buzz. Un diseño que nos recuerda a esa Volkswagen T1 mítica de mitad del siglo XX, con un logotipo en gran dimensión, con esta zona de sonrisa esbozada, ¿no?, en el frontal que tiene y con esta bitonalidad, ¿no?, que nos recuerda a esa furgo mítica. Y en otro sentido, pues comentar que como buen coche de la saga ID 100% eléctrico, tenemos elementos que son muy característicos, ¿no?, como esta parte totalmente tapada y solamente pocas entradas de refrigeración en la zona más baja. Otro tipo de elementos también muy característicos de los ID son estas ópticas, unas ópticas que se parecen mucho a las del ID4, al ID3, pero que desde luego le vienen como anillo al dedo al conjunto del diseño. Otra de las cuestiones más interesantes en cuanto a estética dentro de este frontal es sin duda un frontal que, si te vienes por la zona lateral, te lo enseño, que tiene un corte muy pronunciado. ¿Ves? Este corte de aquí, tenemos un motor en la zona trasera, un propulsor trasero, es este vehículo de tracción en la zona trasera y por tanto aquí aprovechamos muchísimo el espacio y tenemos también muy poca distancia entre los pasos de rueda y las zonas de los voladizos, tanto delanteros como traseros. Es por tanto que el diseño es muy peculiar y quería enseñarte este corte porque es realmente interesante el apartado de diseño y de originalidad aquí delante. Más allá de eso, bueno, pues como puedes ver, la zona del pilar A, muy cuidada la aerodinámica, como puedes observar, también tenemos unos retrovisores y una zona en cuanto a nervaduras y líneas de diseños muy cuidadas en ese aspecto. Y si te vienes aquí a la llanta, tenemos unas llantas de 19 pulgadas, unas llantas que en esta versión Pro vienen en este tamaño y con este diseño, 235 x 55, algo más grandes en la zona trasera. Y aquí en el lateral, de manera más general y amplia, puedes echarle un vistazo a todo este
recorrido de 4,71 metros que tenemos en esta ID Buzz, en una versión que viene con este color Bay Leaf Green, algo así como color verde de bahía o de hoja de bahía o algo así. En cualquier caso es un color metalizado muy bonito en combinación con las zonas blancas y con estos cristales oscurecidos y algún que otro toque de negro piano en el lateral. ¿Qué más comentarte? Bueno, pues comentarte que el diseño aquí en el lateral sí que es un poco más de furgoneta más clásica, un poco más cuadrado, pero aún así las zonas en cuanto a resistencia aerodinámica están muy bien cuidadas en cualquiera de sus aspectos y partes del vehículo. En la zona más trasera nos encontramos con estos elementos de diseños peculiares, también nos hemos encontrado estos dibujos geométricos en la zona frontal, en la rejilla de entrada delantera. Y aquí detrás, poco a poco ya, tanto la zona para insertar la puerta trasera como la óptica van apareciendo, unas ópticas que en esta versión son de LED, ya son de LED de serie en el vehículo. Y ya por último, en la zona trasera, como puedes comprobar, aquí también sigue, ¿no?, esa saga ID, ¿no?, elementos que son muy apreciables y muy de referencia en la saga ID, como te decía, como son estas ópticas unidas, un vehículo que sigue manteniendo, ¿no?, ese estilo furgoneta, y que aquí detrás, algo un poquito más sobria, pero desde luego con cristales oscurecidos, este color verde metalizado, bitonalidad en la carrocería, logotipo en gran dimensión, anagrama de ID Buzz y catadriópticos y sensores de aparcamiento trasero en la zona trasera, más cámara también de visión trasera. Esta versión Pro viene bastante bien equipada. Ya por último, y si nos alejamos un poco, puedo comentarte que este vehículo mide 4,71 metros de largo, 1,98 metros de anchura y 1,93 metros de altura. Un vehículo que destaca fundamentalmente por esa sonrisa dibujada en el frontal, por tener una aerodinámica muy cuidada en su carrocería, 0,29 de coeficiente, y en general un vehículo que llama la atención y atrae las miradas de todos a su paso. Pasamos ahora al interior de este ID Buzz y por supuesto aquí tenemos muchísimo de lo que hablar, ¿no? Empezando por un diseño que, al igual que en el exterior, rebosa originalidad, colores vivos, llamativos, diferentes materiales, todo ello te lo enseño ahora mismo. Y por cierto, llegado a este punto y como siempre, gracias por estar ahí. Ya sabes que si te está gustando lo que ves, dale a like, suscríbete, y nosotros continuamos aquí con esta ID Buzz, que por supuesto sigue también, ¿no?, a sus hermanos de saga ID, en ese estilo donde solamente el volante y la pantalla tienen el principal protagonismo en cuanto a diseño dentro de este habitáculo. Como te decía, no tenemos siquiera, en esta zona de aquí, nada que tenga que ver con los selectores de cambio automático ni nada más, simplemente todo muy centrado en la conducción, en la pantalla de gran dimensión y en la zona del cuadro de instrumentos. Más allá de eso, y como puedes ver, lo que más llama la atención en el vehículo es este color crudo, blanquecino del interior, con diferentes materiales de imitación de madera, imitación gris aquí, colores vivos como el color verde también que podemos ver en el exterior, o prácticamente igual que el del exterior, con esta combinación, ¿no?, de un color claro, alegre, que en este interior de la ID Buzz, a mí me pega muchísimo, está muy relacionado con el concepto del coche. Podemos tener también diferentes elementos para combinar y colores, ¿no?, naranja, hay 7 tipos de colores exteriores de la carrocería, así que en ese apartado de combinación y de colores no tendremos problemas. Aquí dentro, te comento, una vez que estamos en el habitáculo, la sensación de espacio, de zona cristalada, como puedes ver, casi ni llego a tocar la luna del vehículo. Es un vehículo muy espacioso, 2,98 metros de batalla y 1,98 metros de anchura. Es por tanto que aquí dentro podemos movernos con muchísima facilidad, y también, como se eliminan ciertos elementos, el espacio es verdaderamente bueno. Más allá de eso, ¿qué destaca? Destaca unas zonas que en la zona más superior nos encontramos los materiales más vistosos. Eso sí, no esperemos materiales muy mullidos ni en la zona de la puerta ni en el salpicadero. Aquí Volkswagen lo apuesta prácticamente todo lo mullido, lo de mayor calidad, a zonas de apoyabrazos, tanto para el piloto como para el copiloto, donde podemos tener aquí diferentes posiciones para obtener un confort mayor, y además de ello también en la zona donde apoyamos el brazo, tanto para el conductor como para el acompañante. Estas son las zonas reservadas para mullido y materiales de mayor calidad. El resto sí que es cierto que tenemos materiales vistosos, coloridos, pero sí que es verdad que si te gustan los materiales un poquito más premium en ese sentido, aquí en esta furgo no vas a poder encontrarlo en muchos apartados.
Más allá de eso, pues comentarte el puesto de conducción, ¿no? Un puesto de conducción espectacular, ¿no? Pues tenemos una ergonomía muy buena, una posición muy recta de nuestra espalda y es por tanto que aquí estamos viajando, bueno, pues sentados como si estuviéramos en una silla o en un sillón de casa, muy cómodo, unos asientos que por cierto son de polipiel en las zonas más exteriores, de tela en la zona interior, unos asientos muy cómodos y que para zonas calurosas como en la que estamos de España, la verdad es que van pero que muy bien. Más allá de ello, bueno, pues comentarte cosas que me gustan. Como te comentaba, un material de buena calidad. Aquí sí que encontramos también, como te decía antes, material de alto nivel. Volante multifunción, táctil, áptico. Esto quiere decir que aparte de ser táctil tenemos esa sensación de pulsar sobre los botones y que estos respondan. Sistema multimedia, la zona derecha, todo el sistema de ayuda a la conducción, ACC, todo ello aquí en la zona más izquierda. Una cosa curiosa dentro de esta ID Buzz y de los ID es que tenemos el selector de cambio directa, marcha atrás, neutra, para regenerar en la piña derecha, y en la zona izquierda tenemos tanto los intermitentes como el sistema de limpia parabrisas. Esto es bastante curioso. Más allá de ello, bueno, pues comentarte como siempre que tenemos la pantalla típica de los ID donde se nos ofrecen parámetros relacionados pues con la velocidad, el control de velocidad adaptativo, la navegación resumida, pocos elementos, el selector de marcha también de manera digital, pocos elementos para que nos centremos en disfrutar en el viaje y nada que pueda distraer en exceso. Más allá de ello, bueno, pues tenemos buenas salidas de aire, las zonas superiores, en la zona central, y aquí en la zona central y subiendo un poquito más nos encontramos con este sistema de infoentretenimiento de 10 pulgadas en la versión Pro de serie y de 12 pulgadas el Discover Pro en versiones más avanzadas. Sin duda una pantalla que ya hemos analizado muchísimas veces en el canal, no voy a analizar aquí en profundidad, lo hemos visto en el ID3, en el ID4, en otros modelos nuevos de lanzamiento de la marca germana. Más allá de ello, bueno, pues una zona de accesos directos, claros, legibles. La verdad que en ese sentido, bueno, pues a pesar de ser táctiles, nos podemos desplazar bastante bien por esta zona, ¿no? Y incluso, bueno, pues cambiar entre varios modos de conducción en esta ID Buzz, ¿no? El modo eco si queremos ahorrar más, confort, más destinado a autovía, un modo individual. En cierto sentido, este coche tampoco se cambia muchísimo por mucho que cambie de parámetros, es simplemente, bueno, pues una ayuda, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ahorrar más autonomía. Diferentes asistentes a la conducción, que este coche viene plagado de asistentes de conducción y que además funcionan muy bien, Lane Assist, el sistema de control de velocidad adaptativo, todos los sistemas que podamos imaginar los tenemos aquí, como puedes ver. Bueno, pues sin duda alguna el coche ya desde la versión Pro viene bien cargado de estos elementos, ¿no? Y como siempre te comento, los vehículos eléctricos, un sistema de infoentretenimiento donde todo el menú de carga, posibilidad de cargar hasta el 80, hasta el 100% para que no se desgaste tanto la batería, todo ello viene muy bien preparado, al igual que los parciales de consumo desde la carga, desde el inicio del recorrido, todo ello viene muy pero que muy bien especificado. Ya por último, comentarte, eso sí, que esta zona de aquí, al ser táctil, sobre todo las cuestiones que tienen que ver, como puedes ver, con el climatizador, son un poco incómodas en conducción y sí que es mejor que el acompañante sea el que cambie en diferentes momentos cuando estamos conduciendo, porque no tiende a ser todo lo práctico y lo seguro sobre todo que debería ser. Y ya por último comentarte aquí abajo que tenemos muchísimos huecos portaobjetos, muchísimos huecos, y en ese sentido pues además de huecos portabebidas, tenemos hasta 8 tomas USB repartidas en puertas cerca de esta zona. Bueno, aquí como puedes ver también tenemos para enlazar nuestro iPhone, el sistema de carga inalámbrica que viene aquí, muy original sin duda. Así que como resumen de esta zona interior, yo te comentaría que tenemos muchísima comodidad, muchísima ergonomía, no tenemos quizás los materiales de mayor calidad de toda la gama de Volkswagen, pero sí que es verdad que la originalidad, la comodidad, el confort, unos buenos asientos y en general una zona que se siente pues eso, muy confortable y muy cómoda para todos, es la mayor virtud aquí delante de este ID Buzz. Pasamos ahora a la zona trasera. Como puedes ver, la apertura es muy generosa en este ID Buzz. Como buena furgoneta tenemos, bueno, pues un acceso muy cómodo, un vano muy generoso también y una manera de entrar, porque el vehículo ciertamente tiene bastante altura a la hora del acceso, pero es cómodo. Como puedes ver, yo mido 1,78, personas incluso de hasta 1,85 m o incluso 1,90 m pueden estar muy cómodos aquí detrás, ¿no? La verdad es que en ese aspecto
no hay ningún problema aquí detrás, ¿no? Un espacio, como puedes ver, generoso de piernas, generoso de altura libre y, bueno, pues una sensación de que aquí detrás se pueden hacer muchísimos kilómetros, ¿no? En cuanto a elementos de diseño, de originalidad, pues como te comentaba, ¿no? Practicidad a través de las manetas para subir. No es que sea difícil, pero sí que es verdad que quizás para personas más mayores, etcétera, la altura quizás sea un poquito excesiva. Y aquí detrás, bueno, pues tenemos material mullido, eso sí, mantenemos aquí un material mullido y muchísimo hueco portaobjetos. Tenemos unas bandejas que se pueden abrir y colocar aquí para algún refresco, algún papel, bolígrafo, etcétera. Muchísimos huecos portaobjetos, como te comentaba, en esta tonalidad de polipiel clara que inunda a la vez que con el gris todo este habitáculo. Y como te comentaba, ¿no? Una sensación de espacio muy generosa, donde aquí abajo en el suelo tenemos, bueno, pues un piso muy enrasado, con lo cual aquí no hay problema para que una tercera persona pueda alojarse aquí detrás e ir bastante cómodo 5 personas. Eso sí, una cosa que no me ha gustado ha sido que aquí detrás no tenemos asientos individuales, sino que esto se trata de una banqueta corrediza y que por tanto aquí 3 asientos individuales en una furgoneta, para mi gusto, hubiera sido lo suyo. No mucho más que comentar aquí detrás, como te decía, comodidad para entrar, comodidad para estar muchos kilómetros y quizás por echar en falta algo, quizás un elemento que podría ser en zonas muy calurosas interesante, y es que son salidas traseras de aires. No tenemos ni aquí ni en la zona trasera, ya que no existe el cofre central, una posibilidad de salidas de aire, y nosotros aquí en el sur de España eso lo echamos de menos. Pasamos ahora a ver qué tal el maletero. En la iDeBus tenemos ya de serie apertura automática, un portón muy generoso, como ves, con lo cual es muy necesaria esta opción automática y eléctrica. Y aquí detrás pues tenemos un maletero de 1121 litros, sin duda un maletero muy generoso, de dimensiones y líneas muy regulares. Y como puedes ver aquí, lo que más destaca, aparte de la capacidad que tenemos, es la posibilidad de tener una toma de 12 voltios, por ejemplo, y algún que otro elemento, luces para iluminar bien, ganchos, y la verdad es que en ese sentido el maletero acompaña con las dimensiones del vehículo, un coche que nos permitirá pues viajar y hacerlo con nuestras pertenencias de manera totalmente segura y holgada. Y evidentemente en un viaje de estas características no puede faltar una buena planificación de la ruta para ver con cuántas electrolineras o puntos de carga contamos en nuestro camino. En nuestro caso nos hemos encontrado con puntos que pueden ir hasta los 150 kilovatios de potencia y otros menos potentes de 7,5, 11, 22, etc. Esta iDeBus cuenta con 2 tipos de carga, la tipo 2 para las cargas menos potentes y para cargas rápidas de hasta 170 kilovatios, que son los que soporta esta iDeBus. Nos encontramos con precios que pueden estar en torno a los 50 o 60 euros el kilovatio. Así que podemos tener en cuenta con estos datos que una carga al 80% a 170 se hará en torno a 30 minutos, mientras que una carga en corriente alterna en una toma doméstica poco potente puede irse en torno a 7 horas y media, 8 horas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Pasando ahora al plano dinámico, tenemos muchas cosas que comentar de este Volkswagen iDeBus. En primer lugar, y como siempre, te refresco esos datos teóricos, en este caso de un vehículo 100% eléctrico con una batería de 77 kilovatios, una potencia de 204 caballos, tracción trasera, 310 Nm de par, algo que está bastante bien y que hemos podido comprobar cómo en diferentes situaciones de adelantamiento, como por ejemplo ahora, y bueno, pues recuperaciones, el vehículo, además de entregar como buen eléctrico la potencia al instante, lo hace con bastante soltura, teniendo en cuenta que estamos hablando de un vehículo que pesa 2,5 toneladas. Y la verdad es que estos datos teóricos, bueno, pues acompañan a una dinámica que en la práctica es más que suficiente para este vehículo y el peso, como os comentaba. Decirte también, bueno, pues que dentro de no mucho saldrá la iDeBus
versión batalla larga, una batería de 88 kilovatios útiles, algo que bueno, pues le acercará a unos 450 kilómetros de autonomía. ¿Qué más comentarte? Bueno, pues en el plano de disfrutar más de la conducción, es una furgoneta que sinceramente va muy bien y no tiene nada que ver, abre un nuevo camino en cuanto a su segmento, y me refiero por ejemplo a que las furgonetas que estamos acostumbradas, diésel, cuando van cargadas de equipaje, personas, a no ser que sean muy potentes, pues sufren bastante pérdida, pues eso, de potencia, y que sufren mucho en determinados repechos, subidas, puertos, etcétera. Justo este vehículo es muy interesante en ese sentido, porque tenemos una potencia buena y la entrega toda de golpe, con lo cual tenemos ahí esos 204 caballos al instante y son muy útiles. Más cosas que comentarte. Bueno, pues decirte también que tenemos un coche que en cuanto a tacto de conducción tampoco es muy furgonetero. Sí, la posición de conducción, como puedes ver, voy erguido, voy muy cómodo. Ese es otro apartado que quería comentar, ya que los asientos son extremadamente cómodos, polipiel y tela en esta unidad que estamos probando, versión Pro. Y bueno, pues la posición de conducción es realmente buena, con un campo de visión, y bueno, pues como te decía, la comodidad aquí es muy buena. Y eso sí, quizás un poco más incómodo para personas más mayores, el tema del acceso, ya que en las plazas traseras sí que tenemos unas agarraderas para poder subirnos, pero en las plazas delanteras sí que quizás echo en falta unas estriberas para poder subir con más comodidad, sobre todo, ya te comento, para personas más mayores. Además de ello, como te decía, el tacto de conducción es muy de turismo, se parece un poco ciertamente a los ID3 e ID4 que hemos probado ya en el canal, y que realmente es una conducción muy buena, muy neutra, muy Volkswagen en ese sentido. Buena dirección, un radio de giro espectacular, de lo mejorcito que yo he probado, sobre todo en rutas que vayamos, bueno, pues por carreteras más sinuosas, por ciudad, donde necesitemos un buen radio de giro, maniobrar para dar la vuelta en caso de equivocarnos de camino. Todo ello con esta ID.Buzz está muy solucionado y muy bien logrado. Hay que decir también en cuanto a la conducción, que se trata de un vehículo que monta McPherson en el eje delantero, paralelogramo deformable en la zona trasera, y que en cuanto a suspensión es algo duro. Es cierto que si vamos mucho por la ciudad y nos encontramos con badenes, y estos son de estos badenes cañeros y duros, el vehículo, bueno, pues se ve sólido, no se desmonta, pero la suspensión, sobre todo con unas llantas grandes de 19 y hasta 20 pulgadas, pues quizás ahí son un poquito, calzan un tipo de llanta algo incómoda, sobre todo en ciudad. Pero después en vías a alta velocidad, en carretera secundaria, es un coche que perfectamente puede ser un turismo normal, teniendo en cuenta sobre todo el peso, ¿no? y el tipo de coche del que estamos hablando. Una aerodinámica muy cuidada, un aislamiento también bastante bien cuidado. Yo pensaba que estos retrovisores de gran tamaño iban a suponer una rémora en su aislamiento y que se iba a filtrar demasiado ruido del exterior. Para nada, la verdad que en ese aspecto también bien cuidado. Y otro tipo de, bueno, pues de cuestiones que me gustaría comentarte en cuanto a la ID.Buzz es que se trata de un vehículo cuyo espíritu aventurero, bueno, pues es muy palpable. Me refiero a que estamos ante un coche que le viene como anillo al dedo esas carreteras secundarias. Cuando subimos un puerto de montaña, la autonomía sufre algo más, pero con el modo B de regeneración podemos también aprovechar esas bajadas, y en algunas de estas bajadas, como os comento, pues hemos llegado a, bueno, pues a aumentar la autonomía en casi 60 kilómetros. Todo es cuestión de buscarle un poco el punto, ¿no? de recuperar bien y de aprovechar esas inercias, ya que llevamos un vehículo que ciertamente pesa. Más allá de todos estos datos teóricos, la sensación es que esta ID.Buzz es un coche muy práctico, en el sentido de que podemos llevar con una buena autonomía, que ahora hablaremos de ello, un vehículo por carreteras secundarias, con buenas recuperaciones, con una potencia muy buena. Y la verdad es que en ese aspecto no he hecho en falta ni un motor más potente ni un peso más liviano. En ese aspecto funciona bastante bien esa fórmula, esa relación en cuanto a autonomía, potencia y versatilidad que sí que nos ofrece este vehículo de la marca germana. Hay que decir también que bueno, que el coche evidentemente en su estética es donde, bueno, pues aquí tenemos
la punta de lanza de la marca para esta nueva movilidad, ¿no?, sostenible, 100% eléctrica, para los vehículos o furgonetas míticas y clásicas de esta marca, que hoy más que nunca hacen furor entre muchísimas personas que disfrutan de este tipo de viajes, ¿no? Un coche que, como ya te diré o te he comentado en el vídeo muchas veces, da para camperizar, da para ese estilo de vida, y ciertamente en cuanto a diseño y el concepto, bueno, pues es un coche que atrae miradas allá por donde va. Hablando también un poco del equipamiento y demás, hay que decir que el coche en su versión Pro ya viene bien equipado. Tenemos apertura y acceso con arranque sin llave, nada más que nos sentamos, el asiento detecta que ya estamos listos para conducir, enciende el contacto y ya simplemente manejar a través de este selector que está en el volante, y que sí que es verdad que es una cuestión que no me gustó mucho ni en el ID3 ni en el ID4, y aquí volvemos a tener la misma fórmula, ¿no? Un selector de cambio que está en una zona, sí que es verdad que cercana al conductor, aquí en esta piña, pero la verdad es que creo que un selector en la zona central es más cómodo y bueno, como te decía, ¿no?, un poco más práctico y ergonómico, o algo que estamos más acostumbrados si lo tuviéramos aquí en el centro, ¿no? Más allá de eso, con el paso de los kilómetros, te das cuenta que la ergonomía está bien pensada, muchos huecos portaobjetos, tenemos también ya de serie luces LED, tenemos también llantas de 19 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento Ready to Discover, que es el de 10 pulgadas, y también tenemos algún que otro elemento como sensores, cámara de visión trasera, viene bien equipado en cuanto a asistentes de conducción, ayuda a la conducción, lane assist, control de velocidad adaptativo, parking automático. Nosotros no hemos echado en falta mucho en ese aspecto. Sí que es verdad que si nos vamos a versiones más equipadas, pues ya nos encontramos, bueno, pues la creme de la creme en cuanto al catálogo de Volkswagen, ¿no? Luces matriciales, tenemos también el sistema de infoentretenimiento de 12 pulgadas, nos encontraremos ya con muchísimo equipamiento, y ya sabemos que la marca siempre, bueno, pues tiene un catálogo muy extenso en ese sentido. Dinámicamente es un coche muy funcional, muy práctico, y la verdad es que en todos sus aspectos es muy aprovechable, ¿no? Como te comentaba, podemos circular en autovía con un nivel acústico bastante bajo. Es verdad que ya sabemos que los eléctricos no hacen ruido, pero el tema del coeficiente aerodinámico está bien cuidado, el tema del aislamiento también, así que en ese aspecto, a pesar de que en autovía a 120 es donde más sufre la autonomía, está claro que cuanto menos viajemos por autovía, más jugo le podremos sacar a esas regeneraciones, a esa autonomía eléctrica del vehículo. Y en ese aspecto, pues, como te decía, ¿no?, incidir en que las carreteras secundarias incluso nos permite con este vehículo hacer adelantamientos de manera, bueno, pues sencilla. Es cierto que cuanto más carguemos el vehículo, más sufrirá, pero la potencia instantánea al pedal con 2, 3, 4 pasajeros y no demasiado equipaje hace que sea un vehículo muy versátil y muy ágil entre el tráfico y entre las posibilidades de adelantamiento de una secundaria. Y como no, por ciudad, pues la guinda al pastel es una dirección que es muy cómoda y sobre todo un radio de giro espectacular, algo que sorprende muchísimo, un vehículo que apenas tiene morro y que por tanto podemos, bueno, pues maniobrar en zonas verdaderamente peliagudas para otro tipo de furgonetas, y en este sentido el ID.Buzz se comporta genial y, como te digo, sorprende muchísimo la capacidad de giro desde parado. Si hablamos del apartado puramente eléctrico, tengo que comentarte que me ha sorprendido gratamente la capacidad de esta ID.Buzz, no solamente por una autonomía que se acerca mucho a la autonomía teórica, 417 en teoría, y si funcionamos mucho en modo eco podemos acercarnos e incluso en algunos aspectos superar esa predicción, ¿no?, de kilómetros restantes, en torno incluso a 430, cosas así. Hemos estado viendo aquí en el infoentretenimiento que nos otorgaba al 100% de la batería, y con el modo eco, con una conducción evidentemente que hemos estado haciendo, pues tranquila, relajada, como es este vehículo. Y por otra parte, la posibilidad de cargar a 170 kilovatios de potencia, pues nos da también una oportunidad de cargar en poco tiempo, eso sí, pagándolo porque es cara, pero en ese aspecto pues no se le pide mucho más a este ID.Buzz, que cargue rápido, que tenga una autonomía que en muchos casos, bueno, pues para ir tranquilo, y si tenemos bien localizados los puntos de recarga, es más que suficiente. Y en ese aspecto sorprendido de cómo poco a poco las cargas son de menor tiempo y la autonomía pues se mantiene en torno a esos 400 largos, que no está nada mal.
Terminando con este apartado de la dinámica, como siempre voy a comentarte sus puntos más positivos y menos positivos, en este caso de la ID. Buzz que hoy estamos probando. Se trata de un coche que es clarísimo el ver sus puntos positivos, ¿no? No hace falta más que ver lo que llama la atención por la calle, la originalidad, el toque vintage de recuerdo a la T1 de mitad del siglo XX. En ese aspecto estamos pagando un precio que es elevado, pero es que el vehículo es muy coqueto y la verdad que es un coche que bueno, que en ese apartado de cómo está pensado y elaborado su diseño merece cada punto y cada euro en ese aspecto. Después, por otra parte, si dejamos a un lado todo su buen hacer, como te decía, tanto de originalidad en el apartado exterior e interior, tenemos que tener en cuenta que se trata de un vehículo 100% eléctrico para viajar fundamentalmente por carreteras secundarias, entre campings, entre pues zonas de turismo, muy aprovechable tanto para particulares como para renting, pero que todavía no tenemos una infraestructura tan compleja y tan extensa como para poder ir más desahogado con este tipo de vehículos. En muchas ocasiones tenemos esa sensación, muchas veces fingida, no real del todo, de que pues esa angustia de que tenemos 20-30% de autonomía que después nos da para llegar al sitio del punto de carga, pero en ese aspecto todavía estamos en un punto de partida un poco inicial de toda esta historia de los eléctricos, ¿no? Si bien es cierto que nos hemos encontrado con muchos puntos de carga rápida que, eso sí, no siendo baratos, pues nos permiten cargar el vehículo en poco más de 45-50 minutos al 100%, algo que hasta hace pocos años era impensable. Pero si tengo que decir algo negativo de esta ID. Buzz es, por un lado, la falta de infraestructura, porque es verdad que en cuanto a autonomía reales hemos estado, ¿no?, en unos buenos, pues en torno a 400 y algo de kilómetros reales de autonomía. Se acerca mucho a esa autonomía homologada real de la marca. Y por otra parte, pues comentarte que el precio evidentemente es otro de los puntos que nos juega a favor de este vehículo, que lo apuesta todo a ser un producto exclusivo y original, y es por tanto que aquí el precio no es negociable en ese aspecto. No es un coche caro, la marca lo sabe, pero aún así nos ofrece muchas virtudes que la verdad superan a todo esto que te comentaba. Llegamos al final de nuestra prueba con esta Volkswagen ID. Buzz. Sin duda ha sido una prueba muy interesante, tanto por todo lo que nos ha ofrecido este vehículo como el camino que nos ha permitido rodar con él, ¿no? Sin duda un coche hecho prácticamente a medida para aquellos aventureros que, con la posibilidad del año que viene de la batalla larga, también tendrá muchas opciones de camperización. Un coche que en esta versión vale 63.000 euros y que se puede ir a más de 70.000 en versiones superiores. Esto ha sido todo por hoy en Car and Review. Ya sabes que si te gusta lo que has visto, si quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.